en esta mañana yo quiero pedirle a usted que usted y Dios, aquí nadie vamos a ver al que está a la par ni nada, pero que podamos decirle: Señor, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, y renuévame, cantando los coros 126 y 122. Si usted quiere venir al altar y derramar sus lágrimas ante el Señor, venga, porque la vida pronto pasa, no sabemos. Escudriñemos. Adoremos al Señor con estos coros. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a
queremos, Señor, decirte gracias. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has ayudado y nos has guardado. Y como decía este coro que entonábamos, necesitamos cada día más de ti, Señor. Vemos a nuestro alrededor cómo tu palabra se cumple. Y muchas veces no reaccionamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder volver a nuestro primer amor y a buscarte, Señor, porque tú vienes por tu iglesia pronto. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te exaltamos. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse y damos el tiempo a nuestro pastor Marvin Juárez. Un gusto saludarlos nuevamente, estimados hermanos, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de la señal de Amigos TV, tanto por cable como por sus diferentes plataformas y redes sociales. Y gracias al Señor porque nos permite estudiar su palabra esta mañana. Anoche tuve la oportunidad de asistir con un grupo de hermanos a la convención de socios de Amigos TV que se dio en Buenos Aires, Livingston y Zaval. Y cuando veníamos me acordé de la trompeta primera, fíjense. Dentro de todos los obstáculos que tuvimos fue una roca enorme, como del ancho de un carro y quizá de 1,5 metros de altura, y ocasionó un buen tráfico ahí en los que conocen la ruta, en la famosa cuesta del Manacal. Pero fue impresionante. De hecho, Moisés Méndez le tomó ahí venía Moisés también en el bus y le logró tomar una fotografía a la roca, una enorme roca que prácticamente ocupaba una vía completamente. Pero gracias al Señor porque fuimos guardados, ¿verdad? Ya regresamos 12 de la noche, 12:30, y hubo 3 accidentes en la ruta, pero el Señor nos permitió venir con bien y no hacer cola, gracias al Señor, ¿verdad? Así que alabamos al Señor. Quiero invitarles a buscar Apocalipsis capítulo 8. Estamos desarrollando la serie de juicios que el Señor en su santidad y en su soberanía derramará sobre el globo, sobre la tierra, sobre esa humanidad pecadora que cada día, hermanos, desborda más y más en inmoralidad sexual, en mentiras, en pecados, en robos, en hurtos, en secuestros, en asaltos, en extorsiones, y la lista puede ser enorme. Pero gracias al Señor que usted y yo estamos acá, y como decía el canto que recién entonábamos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿verdad? Así que busque Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13, y quiero invitarlo a que se ponga de pie, porque luego va a estar un par de minutos sentadito y así usted puede descansar en este momento de la lectura. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esta la analizamos el domingo pasado. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas.
El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Pueden sentarse. Vamos a ver cuánto podemos abarcar esta mañana, porque hay mucha información importante y valiosa que debemos analizar. La semana pasada analizamos brevemente los juicios de la primera trompeta, la cual tiene un gran paralelo con las plagas que Dios envió a Egipto cuando a través de Moisés el pueblo de Israel fue liberado de la mano de Faraón. Esta primera trompeta que ustedes han leído conmigo incluye granizo. Dijimos la semana pasada que el granizo más grande registrado hasta hoy cayó en una ciudad de Nebraska en el año 2003 y que tenía las medidas de 18 centímetros de ancho por 48 centímetros de largo. Pero por si eso nos sorprendió, yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 16, 21. Busque por favor Apocalipsis capítulo 16 y va a darse cuenta usted que en el juicio de las copas de la ira de Dios, note lo que dice sobre el granizo que estará presente durante el resto de los juicios de Dios. Apocalipsis 16, 21. ¿Lo tiene? Vea. Y enormes granizos, como de un talento cada uno, dice la versión de las Américas. Esta es una versión de las Américas, pero usted tiene el mismo texto. Y enormes granizos, como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. ¿Cuánto mide el granizo de acuerdo a Apocalipsis 16, 21? Un talento. Mire, dependiendo de la medida de la escala de valores que usted utilice para hacer la conversión. Oiga, el peso de cada granizo que va a caer en las copas de la ira de Dios, que cuando lleguemos ahí lo podemos esgrimir de una mejor manera, va a tener un peso entre 45 y 75 libras. 45 y 75 libras es la medida en la que cuando usted convierte un talento a libras, usted tiene un promedio de 50 libras. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar algo con 50 libras así? O imagínese que usted esté descargando un camión y le esté tirando sacos. Tiene que tener mucha experiencia para poder sostener ese peso. Ahora imagínese usted, del cielo van a caer granizos de un peso de 45 a 75 libras. Imagínese usted cómo afectará la producción de oxígeno. ¿Por qué? La tercera parte de los árboles se quemó. La tercera parte de la hierba verde se quemó por el toque de la primera trompeta. Los animales van a morir, no habrá comida. El oxígeno va a ser menos todavía. Si ahorita la cantidad de oxígeno, hermanos, es poca, porque nos estamos acabando los árboles, ¿qué calidad y qué cantidad de oxígeno va a tener la humanidad después de que con el juicio de la primera trompeta se queme la tercera parte de los árboles y la tercera parte de la hierba verde? Si Guatemala era considerado el tercer pulmón del mundo hace algunos años por la reserva de Petén, no sé si ya pasaremos a
¿Todavía seguiremos siendo un pulmón o ya no? Porque todo se está quemando, y en cada verano que nosotros tenemos vemos constantemente las fogatas, los incendios que están acabando con nuestros bosques, con nuestras hierbas. ¿Qué condición la que va a quedar después de que suceda el juicio de la primera trompeta? El humo contaminará el ambiente, la atmósfera, la capa de ozono. Un buen número de animales morirá porque no habrá comida, porque todo se va a quemar. Ahora, yo quiero que veamos, porque esto lo vimos en la semana pasada, yo quiero que usted se centre en el versículo 8 y vamos a ver el toque de la segunda trompeta para analizar lo que Dios va a hacer con ese juicio sobre la humanidad. Solo póngase a pensar y haga una remembranza. Ya pasaron los 6 sellos. En los 6 sellos viene arrastrando la guerra, viene arrastrando las pestes, viene arrastrando las enfermedades. El jinete del caballo 1, 2, 3 y 4 son pestes y problemas para la humanidad, que eso no se ha acabado. A eso se le va a sumar las trompetas. Y mire lo que dice el versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en ¿qué? En sangre. ¿Será difícil para Dios hacer eso, hermanos? ¿Será difícil para el creador del universo, para el creador del macrocosmos y del microcosmos, convertir una tercera parte del mar en sangre? Él nos ha dejado eso en la historia. Si usted quiere, vaya conmigo a Éxodo 7, 20 y 21, y encontramos el antecedente tan fácil para Dios cuando le dijo a Moisés: toca con tu vara las aguas y se convertirán en ¿qué? Éxodo 7, 20 y 21. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río. ¿Qué río fue? El río Nilo fue uno de los que la nación de Egipto ponía su confianza por todos los beneficios que le aportaba. Dios va a trabajar, hermanos, y va a castigar la manera en la que el hombre está confiando y los medios en los que el hombre confía. Y ya lo vamos a ver acá, literalmente. Dios va a comenzar a cerrar las llaves, a cerrar las válvulas, a poder limitar todas las bendiciones que tiene la humanidad, y va a comenzarlos a castigar. Y dice ahí el versículo 20: y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en él murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. En este segundo trompetazo, digámoslo en nuestro lenguaje, dice que una montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Dios puede hacer eso de múltiples formas. Sin embargo, como nos ha dado a nosotros la capacidad de pensar, de razonar, de investigar y de poder profundizar en el texto bíblico, hay algunas formas en las que esto puede suceder. La primera, hermanos, es la caída de un gigantesco meteoro o asteroide rodeado de gases flamantes incendiados o encendidos por la fricción de la atmósfera a la tierra. De acuerdo a Apocalipsis, varias veces se menciona que van a venir estrellas, van a caer estrellas. Y como dije en una de las anteriores predicaciones, si nosotros nos limitamos a pensar que la estrella son esas enormes luces que vemos en el espacio, que realmente lo son, cualquiera puede decir: una estrella no cabe en el planeta. Y es muy cierto. El planeta Tierra es muy pequeño, y hay estrellas más grandes que el sol. Por lo tanto, lo que nosotros comprendemos de acuerdo al texto bíblico, porque el término griego nos da la opción, es a pensar en meteoros y asteroides que Dios va a enviar a la tierra. Esa es una posible forma como se va a suceder lo que es la segunda trompeta. La segunda teoría o la segunda explicación posible es la erupción de volcanes submarinos.
Cuando un volcán hace erupción en el mar, se produce un fenómeno conocido como erupción submarina, dicen los especialistas. Este tipo de erupciones puede tener consecuencias significativas, oiga bien, tanto en la columna de agua como en la zona costera cercana. ¿Qué va a pasar? Se puede hacer que haya una erupción volcánica, eso no lo dice la Biblia, estamos pensando las posibles formas como Dios puede tratar y hacer que empiece a surgir lava y empiece a surgir nuevas islas y montañas del fondo del mar. ¿Por qué razón? Porque sabemos nosotros que en el fondo de la tierra hay una acumulación de magma y que en un momento explota a través de los diferentes volcanes y hay erupciones submarinas. Ahora, es interesante porque hay una tercera explicación que me llamó la atención de un escritor, investigador, escatólogo y que tiene varios libros, y él habla de algo que me llamó la atención. Yo no sé si ustedes han oído de una organización o una ONG que fue fundada en 1971 en Vancouver, Canadá. Esta organización, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero por lo menos voy a intentar, ¿verdad? Hermana Katy me va a corregir después. Esta ONG se llama Greenpeace, o verde, te queremos verde y te queremos en paz, es la traducción del inglés al español. Esta organización hizo una crítica e hizo una publicación porque en el año 2000, oiga bien, específicamente el 12 de agosto del año 2000 a las 9 de la mañana, un submarino ruso de nombre Kursk se hundió en uno de los océanos mientras estaban haciendo pruebas nucleares. Es un submarino nuclear. Y en ese hundimiento del submarino Kursk murieron 118 personas que estaban dentro de esa nave. Y de acuerdo a este investigador, la organización Greenpeace hizo el comentario y la publicación que en ese submarino iban 25 misiles nucleares. Y que esos misiles se quedaron allí. Y además esta organización dice que en todo el mar, en lo que se conoce como agua en el planeta Tierra, hay 95 bombas, ojivas o lo que le queramos llamar nucleares. Y de acuerdo a la investigación de ellos, dicen que la sal y el yodo y todos los componentes al final van a romper todo lo que son el envoltorio, si cabe la expresión, y disculpe mi lenguaje no tan técnico ni científico para ese tema de las armas, ese envoltorio de las armas, y en un momento dado, sin que la humanidad se percate, va a haber una explosión masiva en el fondo del mar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la Biblia no dice si va a ser un meteoro, la Biblia no dice si va a haber una erupción volcánica submarina o si al final va a haber este tipo de explosiones en el fondo del mar a través de bombas que están muy profundos en el mar y que no las pudieron sacar. Pero mire qué interesante, si fuera una erupción volcánica en el mar, dicen los especialistas que va a generar tsunamis. Número 2, emisión de gases tóxicos. Y número 3, alteración de la biodiversidad marina. ¿Qué va a pasar en las zonas cercanas o las zonas costeras? Inundaciones costeras, contaminación del agua y daños en la navegación. No sabemos si la segunda trompeta que suene va a ser un asteroide, un meteoro o va a haber una erupción volcánica. Nosotros, hermanos, nos podemos ir y venir en el análisis, pero Dios solamente le hace así y suceden las cosas, ¿sí o no? Y si no, nosotros somos testigos que en esta semana, ¿verdad?, que nos ha estado moviendo la cama y la mesa a cada rato. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido los sismos que han pasado en estos días. De hecho, ayer creo que hubo otro. A Dios no le cuesta absolutamente nada, hermanos. Dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, dice. Dice que Él convierte en nada a los poderosos y que las naciones son como gotas que caen del cubo, dice Isaías. Para Dios Todopoderoso no hay nada imposible, aunque Juan solamente nos dice en el versículo 8 que vio una gran montaña ardiendo en fuego
fuego que fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar, ¿qué pasó? Se convirtió en sangre. ¿Y qué más dice? Murió la tercera parte ¿de qué? De los seres vivientes que estaban en el mar. Y me quiero detener en esta última parte. Y la tercera parte de las naves, ¿qué dice? Fue destruida, hermanos. Mire qué interesante. Primero, escuche esto. En la actualidad, según los datos, oiga bien, de las Naciones Unidas, más del 90% del comercio mundial se transporta por el mar. Oiga, más del 90% del comercio mundial se transporta por el mar. Y de acuerdo al Foro Económico Mundial que tiene o se reúnen en Davos, las 5 vías marítimas más importantes para el comercio mundial son 5. Yo no sé cuál de estas va a cerrar el Señor, qué tapones va a poner, pero me llamó la atención por los datos de lo que cruza por ese tipo de vías. Y déjeme leérselas rápidamente. La primera vía es el Canal de la Mancha. Más de 500 buques lo atraviesan a diario. Cada año más de 16 millones de personas y 5 millones de camiones atraviesan los cerca de 170 puertos del Canal de la Mancha. Número 2, el estrecho de Malaca, situado entre la isla de Sumatra en Indonesia y la península malaya. El estrecho de Malaca interconecta los océanos Índico y Pacífico, y alrededor de 94,000 buques atraviesan cada año el estrecho de Malaca o utilizan sus más de 40 puertos. Número 3, el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz entre Irán y Omán une el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. El estrecho, la principal ruta marítima del petróleo procedente del Oriente Medio, y por él pasa diariamente 1/5 parte del consumo mundial del petróleo, o alrededor de 21 millones de barriles. También transporta anualmente el 20% del gas natural. El gas licuado mundial se transporta por ahí. Imagínense, hasta los guatemaltecos pudieran ser afectados en el momento de la segunda trompeta si Dios decide afectar el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque los tambos de gas que nosotros tenemos en nuestras casas, donde calentamos las tortillas y los frijoles, es gas licuado. Y el 20% utiliza el estrecho de Hormuz para poder transportar el gas licuado. Número 4, el canal de Suez en Egipto. Conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo y es una línea divisoria entre África y Asia. El canal tiene ahora cerca de 200 kilómetros de longitud y recibe una media de más de 20,000 cruces de barcos al año. ¿Y cuál es el último? ¿Cuál cree usted? El canal de Panamá. El canal de Panamá conecta los océanos Atlántico y Pacífico y ha sido una importante vía navegable para el comercio mundial desde su finalización en 1914. El canal conecta casi 2,000 puertos de 170 países y facilitó más de 14,000 tránsitos en el año 2023. Solo póngase a pensar. El canal de Panamá, que está en nuestra región centroamericana, dice que el canal conecta casi 2,000 puertos de 170 países. Una pregunta de examen: ¿cuántos países tiene el planeta? Gracias, hermano Edgar. No autorizados, dice hermano Edgar, 215. 203 dicen algunos, 204, ¿verdad? De la ONU 190 y algo son miembros. Solo pónganse a pensar, se cierra el canal de Panamá, 170 países van a ser afectados por el comercio, porque lo que cruza por el canal de Panamá afecta 2,000 puertos de 170 países de los 215 que más o menos hay en todo el planeta. Solo póngase a pensar, ¿cuánta gente va a dejar de comer? ¿Cuánta gente va a dejar de cocinar por si cierran el canal de Hormuz? ¿Por qué digo esto? Porque la segunda trompeta dice que va a afectar la tercera parte de todo lo que anda en el mar, hermanos. Y ya venimos arrastrando los granizos.
Ya el aire está contaminado, el oxígeno está prácticamente, es una amenaza para la salud, para los pulmones humanos. Solo vean ustedes cómo la humanidad, a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la inmoralidad, el Señor va a traer juicio sobre este planeta que cada día le da la espalda, cada día le rechaza, cada día lo quiere ignorar. Y en un momento dado, el Señor va a descargar cada una de estas trompetas, hermanos, y la humanidad va a comenzar a sufrir. Y va a sufrir, hermanos, y le va a doler en lo más profundo del corazón. Pero ¿sabe cuál es el asunto? No quieren acercarse a Dios. Es interesante cómo la humanidad le rechaza y está observando las condiciones en las que estamos viviendo. Está observando la condición del clima, está observando la condición de los terremotos, la contaminación de la comida, la contaminación de los ríos, hermanos. Ahorita vamos a ver la tercera trompeta y van a darse cuenta. Yo tuve la oportunidad, me senté con una persona que trabaja en, no sé si es el Ministerio de Salud o en qué otro ministerio de acá de Guatemala, y que tiene los estudios. Oiga bien, me habló de todos los departamentos de Guatemala, porque nos sentamos en una noche que yo me fueron a traer al aeropuerto y tuve la oportunidad de quedarme ahí con ellos en casa para otro día venir a Chiquimula. Y esa noche platicamos con esta persona que trabaja en uno de esos ministerios, que no recuerdo si era el de salud u otro, pero me decía: tenemos los estudios de que hemos investigado el agua de todos los departamentos de Guatemala. Y me dijo: ¿sabe usted cuál es el componente y el común denominador del agua de Guatemala? El arsénico, me dijo. No hay ningún departamento en Guatemala que podamos decir esa agua de ese departamento no tiene arsénico. Y nosotros tenemos todos los estudios, los tenemos escritos. Y cuando yo leía la tercera trompeta, yo me ponía a pensar: ya está contaminada el agua. Imagínense ustedes. Pero vea por favor allí el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la tercera parte de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. ¿Por qué razón? Porque se hicieron amargas. Si usted quiere, solamente dele un ojazo, como decimos, a lo que viene en el capítulo 9 de Apocalipsis, y se va a dar cuenta que cae otra estrella, que cuando lleguemos en su momento vamos a darnos cuenta que la estrella de Apocalipsis 8:10 obviamente tiene que ser algo como un meteoro, como un asteroide, mientras que el toque de la quinta trompeta o de la cuarta trompeta más adelante, vamos a darnos cuenta que es una estrella, pero que tiene que ver con los demonios y con los ángeles caídos y otras cuestiones que lo vamos a ver. Pero mire qué interesante. Como ya dije, que el término para estrella se utiliza, hermanos, para un meteoro, para un asteroide o para un cometa. Aquí, por lo que dice Juan, de que cayó del cielo, podemos pensar con mayor seguridad, aunque la Biblia no utiliza exactamente la traducción como meteoro, asteroide o cometa, que sea algo del espacio exterior que venga y afecte la tercera parte del agua dulce. Ahora bien, de acuerdo a una noticia que publicó una página de Naciones Unidas, y la publicó el 22 de marzo de este año 2024, o sea que no ha pasado mucho tiempo, dice: en un planeta habitado por 8,000 millones de personas, un 25% de la población todavía no dispone de un fácil acceso al agua potable. ¿Cuánto equivale eso? 2,000 millones de personas no tienen agua potable. Se calcula que el 97,5% del agua es ¿qué? Salada, no se puede tomar, y está en los océanos. Solo el 2,5% es dulce, y de ese pequeño porcentaje, oiga bien, el 68% se encuentra en estado sólido,
casquetas polares, glaciares, etcétera, el 30% en depósitos subterráneos y solo el 2% en lagos, ríos y pantanos. Poca agua, ¿no, hermanos? Claro, si hacemos las proporciones uno dice es un montón. Y si ya la tenemos contaminada, imagínese usted, y este tercer toque de trompeta tiene que afectar el agua que consume la humanidad, el agua que bebemos. Y dice que la tercera parte de los seres humanos va a morir. Díganme ustedes, ¿cuánto podemos durar sin tomar agua? ¿3 días? ¿4 días? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen que podemos durar sin tomar agua? Bueno, le voy a agregar, ¿cuántos días podemos durar sin tomar agua aquí en Chiquimula? Porque no es lo mismo decir en Shela, ¿no? En Shela el clima es diferente. Allá podemos aguantar un par de horas más, pero aquí en Chiquimula. Miren que aquí estoy bien yo, porque saben que aquí en Chiquimula es caso especial, ¿ven? 2 por cualquier cosa. Ahora, pocos días podemos pasar sin tomar agua, porque es algo vital para la vida. ¿Ya? Ahora pónganse a pensar ustedes, con el agua tan contaminada que ya tenemos, y sumémosle el castigo de Dios atacando la fuente del comercio y atacando la fuente de vida que es el agua. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que conforme vayamos leyendo Apocalipsis, dice, y los hombres no se arrepintieron de sus pecados, de sus hurtos, de sus fornicaciones. Lejos de la gente decir, Señor, perdónanos, Señor, límpianos, Señor, ya no quiero andar en esta condición de pecado. Le han dado la espalda a Dios y han seguido en sus propias condiciones. Ahora, miren, interesante. La palabra ajenjo aparece en el Nuevo Testamento una vez y solo aparece en este pasaje. No está más. Ahora, en el Antiguo Testamento, el ajenjo se utilizaba como símbolo de dolor y amargura. Y sabe, puede ser que el Señor nos hable a tiempo en alguna situación particular que podamos vivir. Yo quiero que vaya a Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4. Busque por favor Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4. Usted y yo debemos cuidarnos, porque aunque el sonido de esta tercer trompeta aún no ha sonado, la amargura del ajenjo puede llegar a nuestras vidas si no nos cuidamos. Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Lo tiene? Porque los labios de la mujer extraña, que dice, destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideras el camino de la vida. ¿Sabe que hay hombres y hay mujeres hasta el día de hoy que, aunque la tercer trompeta no ha sonado, están viviendo ya la amargura del ajenjo? Porque se han, como decimos en nuestros términos muy de nuestra área, se han enrolado con una persona extraña. Mire el versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y sus paladares más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. El ajenjo es asociado al dolor, a la amargura, a la tristeza que produce la fornicación, el adulterio y cualquier contacto fuera del parámetro de Dios, que es el matrimonio. Un hombre y una mujer no debe de esperar que está en esta condición de unión con alguien, no debe de esperar la trompeta. El ajenjo le puede visitar a través de una relación que no es avalada por la voluntad de Dios. Pero hoy podemos tener tiempo de venir al Señor. ¿Saben por qué digo esto? Porque es impresionante. Dice un historiador que los últimos 5 imperios de la humanidad, los últimos 5 imperios de la humanidad, dice él, han caído, han sido destrozados por la inmoralidad sexual. Todos, dice, sin excepción alguna. Todos. Y empieza a hablar de los asirios, egipcios, babilonios, medo-persas, griegos, romanos.
Todos han caído por la inmoralidad sexual. Y yo le hago la pregunta, ¿la sociedad del mundo actual hoy no es cierto que está cayendo por la inmoralidad sexual? ¿No es cierto que está derramándose y ensuciándose en una vida sexual desenfrenada? Mucho cuidado, estimados hermanos y amigos, con los labios de la mujer extraña. Mucho cuidado con los labios del hombre extraño, le voy a agregar, porque no solo es problema del varón, también es el problema de la mujer. Mucho cuidado. Vamos a Jeremías capítulo 9. Mire qué interesante lo que dice Jeremías capítulo 9 acerca del ajenjo. Jeremías 9:12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Ahora mira el 15 y el 16. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber, ¿qué dice? Aguas de hiel. Lo mismo va a hacer Dios con la humanidad. Les va a poner en los ríos la amargura, la hiel, versículo 16, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Pásese al capítulo 23 de Jeremías y mire el versículo 15. Jeremías 23:15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Dios va a traer un juicio sobre el planeta, la gente pecadora, los predicadores y pastores de la prosperidad, los que se han dedicado a acumular riquezas, los maestros falsos. ¿Por qué razón? Porque se han desviado de la ley, han ignorado el mandamiento de Dios, y Dios, hermanos, tiene que castigar. ¿Cuántos de nosotros creemos lo que la Biblia dice, que Dios es amor? Pero ¿no es cierto que Dios es fuego consumidor? ¿No es cierto que el Señor es soberano y que tiene juicios establecidos para el hombre y la mujer que le han rechazado, aun cuando han visto su gloria y su majestad? Terminemos con el versículo 12 de Apocalipsis 8 esta mañana. Veámoslo, por favor. Regresemos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. ¿Verdad que así a simple vista se mira como que vamos a irnos a acostar más luego, verdad? No, hermanos. Si nosotros leemos en Génesis, la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas, dice que tienen que ver con las estaciones del año, ¿no es cierto? Tiene que ver con la manera como el planeta tiene. Solo póngase a pensar. Usted sabe muy bien, quizá lo ha escuchado, un movimiento de alejar o acercar la luna, ¿qué pasaría en nuestro planeta? Póngase a pensar. Si alejamos la luna o la acercamos un par de centímetros, que nosotros no lo podemos hacer, pero Dios sí, tendríamos grandes inundaciones y catástrofes en nuestro planeta. ¿Qué es lo que sostiene la cuestión de las mareas? La luna, ¿verdad? Nosotros nos podemos ir a echar una vuelta a la playa y miramos aquellas olas, y quizá usted va a una zona donde hay olas gigantes para surfear, y qué bonito, y nosotros decimos qué bonito este espectáculo, pero todo Dios lo dejó a través de la luna, hermanos. Y mire qué interesante. Vamos a Ezequiel capítulo 32, versículos 7 y 8. Todo esto, hermanos,
puede parecer para alguien, eso es ciencia ficción, usted, saber en qué película lo vio. No, para los profetas no era ciencia ficción, ni para Cristo, y lo vamos a ver. Ezequiel 32, 7 y 8, y ya vamos, hermanos, a concluir. Dice, cuando te haya extinguido, dice el profeta Ezequiel, cubriré, ¿qué dice? Los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. ¿Será que a Dios le costará apagar todos los astros? Vaya por favor a Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, como quien dice, cuando esté saliendo se va a oscurecer, y la luna no dará su resplandor. Váyase rápidamente a Joel capítulo 2. Estamos dándonos cuenta que los profetas, para ellos no era ciencia ficción, no era una película de Hollywood, no es algo que alguien pensó, que se lo inventó, pero que no es real. Mire lo que dice Joel capítulo 2, versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas, ¿qué dice? Retraerán su resplandor. Pásese al versículo 31 de Joel 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pásese al capítulo 3 de Joel y mire el versículo 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Váyase un poquito más adelante y mira al profeta Amós. Amós capítulo 8, versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Como quien dice, cuando sean las 12, que el sol está en su máximo esplendor, que está con su máxima luz, si cabe la expresión, y que nos quema quizá de manera más rápida, yo voy a apagar ese foco, dice el Señor. Yo voy a oscurecer la tierra. ¿Sabe? Jesús creía esto. Vaya por favor a Lucas 21, y esta es la última cita, y concluimos. Lucas 21, 25. Si alguien dice, es que es ciencia ficción usted, esto es una mentira, esto no puede pasar, esto no puede ser, déjeme decirle que Jesús, el Hijo de Dios, en Lucas 21, 25 dijo: entonces habrá señales ¿en dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra que va a haber celebraciones, tiremos cohetes, mandemos a comprar fuegos pirotécnicos y celebremos. ¿Qué dice? Y en la tierra angustia de las gentes confundidas. ¿Por qué? A causa del bramido del mar y de las olas. Jesús claramente está diciendo lo que los profetas han dicho, lo que el Señor, lo que su Padre reveló en el Antiguo Testamento. Dice él en Lucas 21, 25, tal como ha sido dicho se va a cumplir. Pero me llama la atención la frase: ¿qué va a pasar con la gente en la tierra? Y en la tierra, ¿qué dice? Angustia, angustia. ¿Sabe que el término angustia allí habla de una preocupación, de una ansiedad profunda que la gente va a tener cuando esté viendo todo lo que está pasando a su alrededor? Pero qué triste es leer que no dice: y la gente va a arrepentirse, la gente va a buscar de Dios, la gente va a cambiar su actitud. No, la gente va a estar angustiada, afligida, preocupada por todo lo que está viendo, porque Dios seguirá trabajando en su plan y en su proyecto como un Dios santo.
Esta mañana, estimados hermanos y amigos, no sé cuánto tiempo el Señor va a determinar en su soberanía que empiece a descargar todo lo de los sellos y todo lo del Apocalipsis. Lo que sí creo es que no falta mucho. Las condiciones del clima, las condiciones sociales, las condiciones religiosas apuntan, hermanos, a que estamos próximos a ver cómo el jinete número 1 del Apocalipsis hace su presentación a nivel mundial, que es el anticristo. Se inaugura la gran tribulación y empieza el Señor con la serie de sellos de Apocalipsis 6 y empieza con las 7 copas que empezamos a estudiar en Apocalipsis 8 a derramarse sobre la humanidad. Gracias a Dios, el mismo Juan en el capítulo 3 dice que el Señor nos va a librar de la hora de la prueba. El apóstol Pablo a los tesalonicenses les dijo que la iglesia no fue llamada para la ira, sino para alcanzar la misericordia de Dios. Nosotros creemos que el Señor en su misericordia, cuando estos juicios sean derramados sobre el planeta, la iglesia estará disfrutando en las bodas del Cordero. La iglesia estará pasando el examen, ¿verdad? No el examen para ver si es salvo o no es salvo. Vamos a pasarle el examen, hermano, para ver cuántos premios se va a llevar, para ver cuánto va a ser premiado usted. Pero ya no para salvación. Vamos a estar disfrutando en la misma presencia del Señor. Mientras la iglesia disfruta la presencia del Señor, la humanidad es un desastre. Fuego, sangre, el mar contaminado, el comercio destruido, los ríos, los pozos llenos de ajenjo, la humanidad muriendo, destruida a causa de los juicios de Dios. No esperemos, hermanos, que el Señor permita un dolor en su vida para venir a Él. No esperemos que un día de estos tiemble fuerte en Chiquimula y que todos nos despertemos para poder estar comprometidos con el Señor. No esperemos que el Señor permita otra pandemia, ¿verdad? Porque ya lo comprobamos que la pandemia anterior, lejos de motivar a la gente a buscar a Dios, muchos se murieron, hermanos. Muchos se murieron no solo por el COVID, sino se murieron en la fe. Y ya no volvieron al Señor, ya no regresaron, lamentablemente. Pero gracias a Dios porque usted y yo estamos hoy acá. Y podemos nosotros afirmar nuestra vida con Dios. Yo quiero que cierre sus ojos y oremos en esta mañana, y que aunque nosotros no sabemos la fecha, el día y la hora en el que todo lo que Dios nos ha dicho se va a ejecutar, sí podemos esta mañana decirle: Señor, yo no quiero saber la fecha porque realmente Dios no nos lo ha dicho. Pero lo que sí quiero es estar muy cerca de ti, muy comprometido contigo. Porque miren, hermanos, en la próxima vamos a estudiar las otras trompetas. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, que hasta el mismísimo abismo va a ser abierto para que los demonios vengan a atormentar mental, psicológicamente, neurológicamente a los seres humanos. Va a ser una cosa espantosa las otras 3 trompetas. Por eso dice: ay, ay, ay. Porque dice: no se imaginan lo que viene. Dios está hablando a tiempo y sigue dando su mensaje de arrepentimiento. Sigue invitando a la gente a que le busque, a que se entregue y a que se comprometa con Él. Esta mañana es una mañana en la que vamos a orar. Pero qué interesante sería que usted le pueda decir: Señor, aquí está mi vida. Señor, te necesito. Señor, tú me has librado, no sé, quizá Dios le ha librado de la muerte 1, 2 o 3 veces, y aquí está usted. ¿Cuál es su grado de compromiso con Dios? ¿Cuál es su grado de servicio? ¿Cuál es su búsqueda del Señor? Quizá Dios le ha dado a usted talentos, dones para servirle, y posiblemente usted dice: estoy un poco desconectado. Conéctese nuevamente. Conéctese nuevamente con la misericordia del Señor. Cierre sus ojos y oramos. Esta mañana, Señor, queremos darte gracias porque tu pueblo, tu iglesia no está en la ignorancia. Y aunque nosotros no tenemos todos los detalles que quisiéramos sobre algunos pasajes de la Biblia,
podemos tener la convicción firme que lo que predicamos y lo que leemos va a tener un cumplimiento de acuerdo a tu voluntad. Quizás, Señor, no de la manera como pensamos. Quizás no va a ser un asteroide. Quizás no va a ser una erupción volcánica en el fondo marino. Va a ser otra cosa que no nos imaginamos posiblemente. Pero que el mar va a ser afectado, el comercio mundial, que las aguas se van a convertir en sangre, eso lo damos por hecho porque tú lo hiciste con las plagas de Egipto. Allá con Moisés fue una vara. Hoy quizá vas a utilizar otras cosas para convertir la tercera parte del mar en sangre, para que mueran los peces y para que todos los barcos, portaaviones y cruceros que están en el mar sean afectados. Pero no solamente vas a afectar el mar, también los ríos, los pozos. Y no sabemos si esa tercera parte de agua dulce que va a ser contaminada va a incluir Guatemala. No lo sabemos. Solamente dice, y la tercera parte de los ríos y del agua va a ser contaminada y los hombres van a morir porque el agua va a ser amarga. No sabemos qué países de América, si el continente americano, no sabemos si Guatemala va a entrar en eso, no lo sabemos. Pero Padre, te damos gracias porque la iglesia tiene la promesa de ser levantada, de ser arrebatada. Se escuchará la trompeta, dice Pablo a Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos los que estemos con vida, decía el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. La iglesia tiene la promesa que va a ser levantada para estar contigo por la eternidad. Y la iglesia la forman todos aquellos hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre del Cordero. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres comprometidos contigo. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Y yo quiero pedirte, si hay algún hermano, alguna hermana esta mañana que necesita dar un paso de compromiso más profundo contigo, por favor, sigue trabajando con él y con ella. Si hay algún amigo esta mañana que necesita reconciliarse porque durante un tiempo vino a la iglesia Amigos, el Tabernáculo, o fue a otra iglesia, pero ahora sabe que está alejado, esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo le convenza y lo traiga a tus pies. Ayúdanos, Señor, danos hambre y sed de tu palabra, para poder estudiarla, para poder practicarla y para poder confiar en ella, porque tú eres el Dios soberano, dueño del universo y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.